A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, amigos, les agradezco que me acompañen una semana más en su programa Destino Libertad, donde abordamos temas diversos que son de interés nacional. Hoy conversaremos con nuestro invitado, el reconocido activista laboral, Franco Fernández, y tendremos su opinión sobre la realidad de los trabajadores, sus derechos y obligaciones. Además, trataremos acerca de la importancia de las leyes en la construcción de un adecuado ambiente laboral. Finalmente, hablaremos de la importancia del activismo laboral y los futuros objetivos que se deben conseguir para el beneficio de la sociedad y de los trabajadores en especial. Franco, bienvenido. Cristina, buenas noches, a la audiencia del canal también, buenas noches. Saludos a todos, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y sí, pues este trabajo que hemos emprendido por vocación, por pasión y por convicción de defender los derechos laborales tiene un antecedente de hace un poco más de una década conmigo. Cuéntame, ¿qué es eso que te motiva a dedicarte al activismo por los derechos de los trabajadores? En la época del colegio tuve un profesor con quien tuve la oportunidad de conversar hace menos de un mes, el profesor de economía, y él siempre defendía mucho el tema de la empresa y el tema del trabajador, y decía que los dos juntos podemos hacer la diferencia. Creo que eso me quedó muy grabado, y allá por el año 2002 tuve que enfrentar una situación laboral complicada en que algunos compañeros míos se encontraban siendo violentados sus derechos. Así que salí en su defensa de forma natural, como algo que no hubiese querido hacer, pero me salió natural. Fui al ministerio que existía en ese momento, presenté los reclamos a nombre personal mío y a nombre personal de mis compañeros, y gracias a Dios las cosas salieron bien. De ahí en el futuro, pues como que fui poniéndole más y más empeño en el tema, y un día te conocí hace casi 9 años, y después hemos ido coincidiendo en temas del respeto de los derechos de los trabajadores. Un poco más de 4 años atrás, el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa intenta vulnerar los derechos a través de, primero, leyes de telecomunicaciones, leyes del espectro radioeléctrico, luego temas regalías, y al final se mete con las utilidades de los trabajadores del sector privado. Ahí quizás es donde más protagonismo se me ve, pero ya venía trabajando desde antes, y en esa época pues se conforma el colectivo de trabajadores Y Se Te Pasa a Ti. Y ya vamos a hablar sobre ese colectivo que fue, por cierto, muy exitoso y llegó a su punto culminante, que es reivindicar, recuperar los derechos vulnerados por los trabajadores. A mí me gustó esa frase que tú dijiste. Mi profesor me dijo: trabajadores, empresarios, conjuntamente yo creo que podemos ser socios estratégicos que saquemos adelante el Ecuador. Esa es la visión. Pero a veces hay taras ideológicas, ciertos sesgos políticos que tratan de capitalizar un discurso de hacer ver siempre a todos los empresarios como malos y a todos los trabajadores como buenos, como también puede, y no lo acepto de ninguna manera, tratar de hacer ver a todos. Hay trabajadores buenos como hay trabajadores malos, hay empresarios buenos como hay empresarios malos. Cuéntame un poco, quizá caló en su momento este discurso revanchista que el gorreísmo quiso implementar en el Ecuador. Creo que la población ecuatoriana y todos corrimos el riesgo de este lavado de cerebro que se intentó hacer en la última década, de tratar de afectar tanto a la ciudadanía en general, a los trabajadores, a los padres de familia, a las madres de familia, de virarles el discurso y pretender que los empresarios son malos. El empresario no es malo per se, más bien creo que es loable su actividad, porque al final lo que está buscando es generar riqueza y dar plazas de trabajo. Si ambas cosas se pueden hacer bien al mismo tiempo, es una pregunta que nos queda en el aire, y los trabajadores, tanto como los empresarios, saben que sí. Hay muy buenos empresarios pagando correctamente sus impuestos, cumpliendo con la ley y pagándoles no el básico, sino mucho más allá de eso a los trabajadores. Creo que esos empresarios están haciendo la diferencia, y hay trabajadores que también hacen la diferencia. Alguna vez
No soy muy amigo, pero sí bastante conocido de Jefferson Pérez. Alguna vez decía él, décadas atrás, que nosotros debemos ser medallistas de oro en cada una de las actividades que desempeñamos. Y creo firmemente en eso. El trabajador en cada una de sus actividades, en el diario de su trabajo, debe ser el mejor. Y no importa lo que le toque hacer. La década pasada había una muletilla constante de que se había eliminado la precarización y la intermediación laboral como un supuesto logro del correísmo, olvidando que fueron sus propios ministros, uno ex fiscal, que fue el que impulsó de alguna manera la intermediación laboral en este país, donde efectivamente se dieron abusos, hay que reconocerlo. Pero tú ya lo mencionaste, ¿verdad? Un gobierno que se llamaba de los trabajadores fueron los primeros en quitar las utilidades de los trabajadores, eliminar el aporte estatal al seguro social, meterle la mano también al fondo de cesantía, horrores de metida de mano al seguro social y bueno, qué decir también de prácticamente congelar las pensiones jubilares de nuestros jubilados. Frente a todo eso, me gustaría que hagas tú un análisis de los duros golpes que el correísmo dio a los trabajadores y a los jubilados en el país y luego cómo estamos ahora, un diagnóstico de, bueno, qué decir de unas cifras muy preocupantes de que el empleo productivo ha caído en el Ecuador, más bien la población ha migrado hacia la informalidad porque el ecuatoriano se gana la vida. Entonces, yo creo que eso es quizás una de las peores cosas del correísmo, destruir el empleo productivo y que hoy la gente viva la situación que tiene que vivir. Me gustaría un análisis tuyo de lo que pasó y el diagnóstico de la actualidad. Creo que quizás el error más grande del pasado, nuestro, y asumámoslo como nosotros ecuatorianos, nuestro error fue creer en alguien, y creo que la mayoría nos equivocamos, en creer en un discurso en el que terminó haciendo que pensemos que existían polos irreconciliables, como en el caso de los trabajadores y los empresarios. Y no tiene que ser irreconciliable, más bien tiene que ser de la mano. Una de las cosas que sucedió es que pensamos que los unos van por un lado y los otros vamos por otro lado. Al final utilizó un cuento, divide y vencerás. Y claro, primero atacó a unos, a los maestros, a los fondos de cesantía, a los militares, a los policías, a los trabajadores de las empresas comerciales, de servicios telefónicos, etc. Minaba por varios. Y entonces, como es de a poquito, tú no te quejas porque solo es contigo. Y si te quejas, como solo eres tú, no pasa nada. Otra persona no se queja y yo no me quejo porque solo es conmigo. Y si es conmigo y no levanto la voz, no pasa nada porque nadie se vuelve solidario conmigo. Ahí nace inclusive, un poco más atrás de 4 años, el "y si te pasa a ti". Es ¿por qué me dejas solo ahora que estoy en indefensión, ahora que me están atacando? Y entonces empieza esta revolución, por así llamarla, en la búsqueda del respeto de los derechos laborales. Creo que se hizo mucho daño, muchísimo daño. Primero se empezó a satanizar las cosas, como decir que, por ejemplo, los empleados de las empresas de petróleos o las empresas de ciertos niveles de servicio o las empresas de telecomunicaciones ganaban demasiado. ¿Quién está en la facultad de decir si eso es mucho o poco? Y lo decía un abusivo de los recursos públicos. Y mira que hizo una pregunta, me acuerdo en un enlace sabatino, y fue una locura. Dijo, ¿quién de ustedes gana 7, 8, 9 mil dólares en utilidades? Claro, si le estás hablando de un trabajador de nivel clase media o baja, por hablar nada más de estructuras de ingresos, te va a decir que no, porque quizás no está trabajando en una empresa que pudiera generar un ejercicio económico donde se paguen esas utilidades. Lo que siempre le dijimos es, señor presidente, ¿por qué no trabaja usted como cabeza del Estado, del Ejecutivo, en hacer que más empresas se sumen a pagar esas utilidades? De acuerdo. ¿Por qué no más empresas en ese nivel? ¿Por qué no más gente mejor capacitada? ¿Por qué no traemos mejores profesionales acá que vengan a enseñarnos a hacer mejor las cosas y realmente convertir en una revolución industrial? Pero no. La idea era vendernos un discurso, dividir y luego eliminar los fondos de la gente. Intentar de justificar la metida de mano que hizo los trabajadores, porque ya ahora vamos a hablar de "y si te pasa a ti", porque sí hubo una pérdida de recursos en un año. Y luego, ¿qué mentalidad tan mediocre del expresidente Correa? O sea, ¿qué más quisiéramos que más empresas en el Ecuador generaran más utilidades, que pudieran cobrar grandes utilidades a los trabajadores? Porque eso significa también que van a tributar más y que eso se va a distribuir en el Ecuador. Yo creo que eso piensa un estadista, un líder, pero no, un mediocre intentaba justificar el abuso frente a algo que no tenía justificación. Mira, mediocridad, perdón que te corte, la mediocridad está atada a un tema de sesgo y creo que hasta de taras mentales y alguna cosa de deficiencia en su niñez o la adolescencia, que tendría que ser diagnosticada, porque para hacer lo que hizo no se entiende de otra manera. De verdad que
puedes estudiar el carácter de la persona, puedes intentar entender la necesidad económica que puede tener el país, pero arremeter contra los trabajadores es inhumano. Sí. O sea, arremetes contra las familias, y se metió en el caso de los trabajadores de las empresas que generaban utilidades y que las estaban pagando en los volúmenes anteriores, con 17.000 familias. Así es. O sea, hay que ser locos. Sí, las estigmatizó, las persiguió, además que yo recuerdo porque muchas familias habían hecho una proyección de gastos con esas utilidades a recibir. Rafael Correa se las quitó. Ahora, bueno, estamos intentando, hay una sentencia de la Corte, ahora quiero que hablemos de Si Te Pasa a Ti y de lo que lograron luego la sentencia de la Corte Constitucional, que si bien no menciona que es retroactiva, a mí me parece realmente injusto lo que les hicieron ustedes de quitarles esos dineros. Cuéntame, ¿cómo se conformó Si Te Pasa a Ti y los resultados exitosos que tuvieron? Quiero tomar una palabra tuya antes y dices lo que lograron. Creo que aquí es importante decirte a ti, Cristina, lo que logramos. Gracias, muchas gracias. De verdad te lo agradezco y se lo hago públicamente el reconocimiento, porque sin tu ayuda y sin ese empuje no lo hubiéramos podido hacer. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que siempre, cualquier persona que salga a querer hacer algo, tiene que haber alguien que crea. Tú creíste en nosotros. Y nos diste ese pequeño empujón de decir, alguien cree en nosotros, porque créeme, del otro lado, del otro bando, del color verde flex, había mucha gente queriéndonos mentir, engañar y usar. Y tú diste la vuelta a la página y dijiste, a ver, espérense un ratito, esto va por acá. Y empezamos a tener luces, conversar con varias personas. Nace el colectivo a través de una carta que le envío al expresidente de la República, diciéndole y mostrándole mi malestar por las cosas que estaban sucediendo y argumentándole además técnica y jurídicamente por qué lo estaba haciendo mal. Bueno, eso tuvo adhesión. Trabajadores de otras empresas pues empezaron a buscarme, y en un momento determinado dijimos, ok, tenemos que hacer algo, pero hagámoslo juntos y hagámoslo bien. Y lo primero fue mantener la línea de respeto. Nosotros no podíamos faltarle el respeto a alguien que nos estaba faltando respeto, así que fuimos por el lado amable, como quien dice, ¿no? Y buscamos durante varias formas el diálogo. Llegamos a tener varios diálogos con él, pero en todos estos diálogos nos mintió, nos engañó, y al final lo que terminó haciendo fue burlándose. Recuerdo claramente a sus manos, a las manos del expresidente, había llegado una pulsera como esta. La mostró en una sabatina y se burló. Y se burló de nosotros. Bueno, ahí como que tomamos más fuerza, porque el coraje del ecuatoriano dice, a ver, un ratito, por más que sea el presidente de la República, no tiene derecho a pisotear los derechos laborales y de las familias. Y entonces nos conformamos como un colectivo de hecho, y Si Te Pasa a Ti, a nivel nacional. Y empezamos a tener bases en todo el país, en el oriente, en la costa, en la sierra y hasta en Galápagos, por cierto. Entonces crece el colectivo y ya después llegaron las firmas de respaldo, la conformación de una directiva y todo lo demás. Ahí es cuando empiezan desde nosotros surgir alternativas del cambio. Porque no solo está en quejarse, porque es fácil levantar la mano y decir, me está pasando tal cosa y me quejo, sino que empezamos a hacer propuestas. La demanda de inconstitucionalidad, ¿por qué no pasó la ley de telecomunicaciones? ¿Por qué cambió al final la ley de regalías? ¿Y por qué al final terminamos con una demanda de inconstitucionalidad que terminó tumbando esa ley después de 3 años con tu ayuda y con la de muchas otras personas que nos apoyaron y que realmente nosotros hemos sido y debemos ser siempre agradecidos? La Asamblea jugó un papel fundamental en este nuevo periodo, porque pedimos ayuda y al final como que nos pusimos de acuerdo todos y dijimos, está bien, lo que pasó antes fue un error y queremos enmendarlo, y 81 votos a favor hicieron un llamado a la Corte para que la Corte se pronuncie. La Corte también en otro momento, en otra época, decidió ya pronunciarse a favor de los trabajadores, porque quizás antes no podían. Palabras de los mismos ministros jueces de la Corte es que ahora no les conviene que nos pronunciemos porque estamos atados de manos y lo que vamos a decir quizás no es lo más prudente. Nos tuvieron en vilo días, noches, semanas, meses y hasta años afectando a los trabajadores. El primer año afectaron a los trabajadores de servicios complementarios. El segundo año nos afectaron a nosotros en el tema de las cargas familiares. En el tercer año hubo el techo, ahí es donde hubo la mayor afectación para la mayoría de los trabajadores a nivel nacional. Y en el cuarto año logramos la eliminación completa. En 5 años son 5 victorias contando desde que nace el colectivo Y Si Te Pasa a Ti, y hemos hecho muchas cosas. Ahora, las cosas no se quedan ahí porque hay mucho por hacer todavía. Los derechos laborales tienen que seguir siendo reivindicados. Tienen que ser progresivos. Y bueno, yo te agradezco también por mencionar, fue una lucha muy dura, la verdad. Yo también sentía la indignación y con mucha valentía para enfrentar a todos esos abusivos. Ahora, tú bien dices, otros han como que reculado, parecen un poco camaleónicos, ya se embargan en el discurso de los trabajadores, pero nada hicieron cuando los vulneraron. Sorprende lo de ayer, ¿no? Sorprende algunas defensoras, ¿verdad? Pero cuando su patrón gritaba de decir, quítenle las utilidades, calladitas, no decían nada. Pero en fin, la historia les juzgará.
¿Qué hay por hacer? Tú dices, hay mucho que hacer, los derechos de los trabajadores son progresivos, se apresta en la Asamblea Nacional reformas al Código de Trabajo, se ha hecho una visita a nivel nacional a todas las provincias del país, hay bastantes insumos, el Ministerio va a enviar nuevas modalidades contractuales porque la gente lo que quiere es trabajo, ahora mismo los jóvenes quieren trabajo, muchos dicen, bueno, ¿por qué no implementar, si hay la venia entre trabajador y empleador, si se respeta el salario básico unificado, si se respeta la proporcionalidad en el seguro social, ¿por qué no pensar en otras modalidades, verdad? Quizá contrato por hora, volver al contrato a plazo fijo, porque la gente quiere trabajar y hay mucha rigidez. Quiero que me digas tú cuál es tu visión, qué se necesita hacer y cuál es tu opinión sobre las modalidades contractuales nuevas que se pretende lograr. Creo que se pueden hacer nuevas cosas para que más personas que en este momento se encuentran o en la informalidad que ha crecido o en el desempleo, que tiene que ser minimizado en lo posible, pasen al sector formal. Y si para esto se requieren nuevas modalidades de contratación que no vayan a la flexibilización laboral y que no vayan a la precarización del trabajador y que no menoscaben los derechos de los trabajadores, bienvenido sea. Que se nos ocurra que participemos como ya lo hemos hecho. Lamentablemente para nosotros, que estamos en el sector privado, es muy complicado nuestro tiempo. Tenemos desde 6 de la mañana a 8:40, 8:30 de la mañana para hacer nuestras gestiones. Desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente para hacer nuestras gestiones en pro de los derechos de los trabajadores. Porque en el resto nos debemos a la empresa privada y estamos trabajando para ella porque además es nuestra fuente de sustento. Entonces sí, que se vienen cosas por hacer, sí. Además hay muchas. Ahora mismo está pendiente el tema de la devolución de la parte que se llevó el IES y que está ahí congelado y que en algún momento tendrá que ser devuelto. Hemos planteado algunas cosas y tú, Cristina, bien lo sabes, en algún momento pues esto tiene que ya salir para que esos dineros sean devueltos a los trabajadores porque solo ahí caben, no le pertenecen a otra persona. Fueron incautados y ese dinero tendrá que devolverse a las familias trabajadoras. También lo mismo pasa con los trabajadores de servicios complementarios, que fue abusiva la metida de mano para licuar las pérdidas, socializar las pérdidas de otros empresarios que tenía conveniencia el gobierno anterior y ahora sí haber perjudicado a los trabajadores. Bueno, las cosas para este tiempo tendrán que cambiar y tendrán que restituirse esos derechos a los trabajadores. Entiendo que no siempre las cosas puedan ser retroactivas, pero bueno, mientras más pronto subsanemos las cosas, que estén seguros los trabajadores que así va a ser. Lo mismo pasa para el caso de los trabajadores del sector petrolero, que también se está trabajando, que también se ha venido a hacer cosas ahí, está en tu comisión, está tu gente trabajando ahí y se van a venir haciendo muchas cosas más. Vamos a trabajar en el nuevo código. El año pasado participamos de forma activa en distintas ciudades, en Cuenca, en Guayaquil, acá en Quito, en las mesas de diálogo que propuso el Ministerio, también en lo que ha propuesto la Comisión a través de su presidenta de los derechos de los trabajadores en la Asamblea y contigo mismo. Es decir, el trabajo continúa, ya digo, la única complicación que quizás tenemos es el tiempo, pero bueno, ahí nos acomodamos. Y es importante también la participación de la empresa privada, porque ellos son los que crean esas fuentes de empleo. Hay que volver a esa interacción, si es que lo tuvimos alguna vez, si es que no hay que construirlo, ¿verdad? De trabajar como socios estratégicos. Al final del día, toda la legislación laboral se tiene que construir conjuntamente entre el Estado, trabajadores y la empresa privada. Ojalá nos diéramos la mano y podamos decir, construyamos juntos esta nueva ley. Claro que sí, lo que pasa es que era imposible con un régimen abusivo, dictatorial, como soberbio como lo era el del expresidente Rafael Correa. Hoy vivimos una nueva época. Quiero también un poco abordar, así como los trabajadores tienen derechos y hemos hablado de sus derechos, ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Mira, creo que la parte fundamental es cumplir el rol para el cual te contratan, ¿no? Y siempre este rol está atado a la formación, capacitación y experiencia que pudieras traer. No siempre, y esto es lo que se tiene que buscar en el nuevo Código Laboral, que no siempre vas a venir con la experiencia, pero la empresa te puede formar. Yo trabajo en una empresa en la cual constantemente nos están formando, capacitando, y así debe ser. Es más caro no capacitar a la gente que capacitarla, porque no capacitarla significa que en algún momento pueden cometer errores. Si capacitándonos podemos equivocarnos. Y lo otro que puede suceder es que el empresario diga, lo que pasa es que si lo capacito, se puede ir, pero eso es un riesgo menor. Lo mejor que se puede hacer es capacitar. Entonces, la obligación del trabajador es cumplir el rol, el papel específico para el cual fue contratado, y ahí creo que cumplir en tiempos, en formas con su trabajo, es lo primero. Lo segundo es que podamos dar esa milla extra, que no nos pagan para sonreír en el trabajo, pero sí es necesario el nivel de servicio, porque si no rescatamos mucho lo de otros países donde nos tratan mejor. Por ejemplo, hace poco estaba por Uruguay y digo, ¿qué calidad de atención al cliente cuando hablas del turista?
Entonces, ¿de dónde eres? De tal país. Por favor, ven, toma asiento, con mucho gusto, te vamos a ayudar con tal cosa. No tiene que ver solo con lo que el empresario te esté pagando, el dueño del hotel o del restaurante, sino con una convicción propia de que nosotros, como trabajadores, somos los únicos que vamos a sacar al país adelante. Nadie lo va a hacer por nosotros. De acuerdo. Para llegar a la excelencia no únicamente se necesita trabajo. Hay un componente fundamental que te lleva a la excelencia, que es el esfuerzo. Y ese es el valor agregado que te puede llevar no solamente a ser un gran trabajador, sino a triunfar en la vida. El extra, ¿no? A triunfar en la vida. No solamente es decir, yo trabajo y me... No, ¿dónde está el esfuerzo que le pongas a todo en la vida, a todas las disciplinas de la vida, y los distintos, no solamente la parte del trabajo, sino también esforzarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, para tener relaciones armónicas. Ahí eres ejemplo, ¿no? ¿Eh? Ahí eres ejemplo. Porque estás en un lado, estás en otro, estás con una gente, estás con otra, te das tiempo para todo. Bueno, intento, como todos, por supuesto, cumplir un trabajo y poner todo mi esfuerzo, porque la labor legislativa, tú sabes también, no es solamente ir a votar o creer que uno pues, trabaja desde el Parlamento, sino estás conectado con los ciudadanos. Finalmente legislamos 24/7, ¿no? Y trabajamos para ellos. Me gustaría quizás finalizar un poco tu visión sobre el tema del empleo. Hablaste de la capacitación a los trabajadores, llegar sin experiencia. ¿Tú crees quizá que hay que fortalecer un sistema de pasantías también para que los jóvenes puedan llegar con algo de experiencia? Ocurre también que el correísmo lo puso tan rígido en que a veces no hay como pagar un salario básico unificado a un joven pasante, pero sí buscar una medida alternativa en la cual el joven pueda ganar la experiencia en su futura carrera, y a lo mejor pueda tener también alguna retribución que no sea excesiva. ¿Cómo ves tú el tema de cómo los jóvenes pueden ganar experiencia y el empleo laboral? Estoy muy cerca de ambos mundos, ¿no? En ambos mundos, tanto en el lado estudiantil como en el lado de los profesionales. Y resulta ser que el profesional que está cerca de graduarse ya pide a gritos, como sea, poder hacer sus primeras prácticas. Además, porque no solo lo quiere para experimentar el ambiente laboral empresarial, sino porque es un requisito dentro de sus estudios. Ahí es donde se complica la cosa, porque él está buscando un lugar donde pueda hacer sus pasantías, pero la empresa dice, pero es que no me alcanza con esto. Tenemos que empezar a mediar y buscar maneras, ¿no? Y sí, es verdad que quizás en ciertas industrias se pueda pagar ciertos valores un poco más altos, pero en otras industrias donde el trabajo quizás sea un poco más técnico, pues tengamos que cambiar las cosas. Porque además en la parte del Código Laboral existe la posibilidad de personas que se vinculen con un ingreso menor, pero en el anterior gobierno, con la intención de quedar bien con todos, quedó mal con todos. Uh-huh. Porque quizás uno puede rescatar la buena intención, pero hizo mal todo. Y de verdad que hizo mal la mayoría de las cosas, tratando de hacer algo bueno. Y al final los pasantes no tienen esa oportunidad. Y necesitamos darle la oportunidad de que adquieran esa experiencia. Esa primera oportunidad laboral, que aunque sea de 3, 6 meses de pasantía, esas primeras horas, 4 o 6 horas, que les permitan a ellos adquirir ese membrete para su carpeta y luego ir a entregar en una empresa donde se puedan emplear. Sin duda. Se nos quedan muchísimos temas más por comentar. Solo decir una última cosa. Que todo está bonito, trabajador, empresario, pero ¿qué tal si también nos preparamos y estudiamos y aprendemos a hacer cosas nuevas para nosotros también emprender? ¿Sí? Digo, como que está interesante esto de que se unan los trabajadores y los empresarios, pero si estamos hablando de los estudiantes, preparémonos también para hacer cosas nuevas en la vida, pensemos de manera diferente y exploremos nuevas oportunidades. Gracias. Nos queda entonces una charla pendiente sobre emprendimiento en el país. Con mucho gusto. Sin duda. Nos acompañó Franco Fernández en este programa. Hablamos sobre los derechos laborales, el activismo de los trabajadores en el Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Ya saben que pueden escribirnos aquí a las redes sociales que aparecen en pantalla. Todas sus sugerencias serán bienvenidas. Ya lo saben, tanto el amor como la libertad se conquista todos los días. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.